Hola amigos, bienvenidos a Dios Comics. Aquí les traigo DC-KO, Superman vs Captain Atom, con guión de Joshua Williamson y arte de Sean Izaakse. Espero que les guste. La historia comienza mostrándonos varias imágenes de la vida de Captain Atom, desde el día de su nacimiento, mientras él nos cuenta: nací como Nathaniel Christopher Adam, en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Al crecer donde lo hice, no tenía muchas opciones ni control sobre mi futuro, así que me alisté y me lancé a los cielos. Cuando llegó el momento de hacer un sacrificio por mi país, lo hice. Tomé el control de mi futuro. Volví a nacer con poderes más allá de todo lo que podía imaginar, y me convertí en más. Un agente del bien, un superhéroe, un arma. Pero hay un título que siempre he negado, el título de un dios. Pero puedes llamarme Captain Atom. Los átomos han tenido mala reputación a lo largo de los años. El miedo a la explosión, a lo que puede destruir, olvidando que es la materia de la que está hecho todo. Ese poder dentro de mí es de proporciones masivas. Y si voy a ganar este torneo, necesito aceptar mi verdadero destino de una vez por todas. Me han gritado unas cuantas veces en mi vida. La primera fue cuando activé una alarma de incendio en el jardín de infancia y llamaron a mi padre. Luego me gritaron mucho en el campamento de entrenamiento. Pero debo decir que no has vivido hasta que te ha gritado Superman. Está enfadado, más de lo que lo he visto nunca. Está molesto porque saqué a su prima del torneo con un poco de fuego, amigo. Él no lo entiende. Tenía que llegar a la siguiente ronda. No quiere admitir que estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra, hacemos sacrificios. Como comentario, lo que le hizo Captain Atom a Supergirl se vio en DC-KO número 2. Captain Atom finalmente le responde a Superman y le pregunta si ya ha terminado de gritarle y si puede hablar ahora. Superman se ofende por la pregunta, pero Captain Atom, rodeado de Harley Quinn, Jason Todd, Cyborg y los demás sobrevivientes, empieza con su defensa y le dice: esto es lo que vi. Estabas fuera de combate, grandulón. Lex y el Joker y sus amigos estaban ganando, y tú estabas demasiado preocupado por todos los demás como para hacer lo que se necesitaba. ¿Qué te dijo Batman? Pon tu cabeza en el juego, ¿verdad? Puedes enfadarte conmigo todo lo que quieras, pero supongo que las cosas solo van a ponerse más difíciles a partir de aquí. Superman le promete que tendrán una conversación seria cuando todo esto termine, y Captain Atom responde: señor, sí, señor, llevándose la mano a la frente al estilo militar. No sé si lo hice en serio o como burla, pero lo hice en el momento exacto, justo antes de que el corazón de Apokolips anuncie la siguiente ronda. De pronto, se ve suspendido en un limbo cósmico, algo que ya ha experimentado antes, viajando sin control de un mundo a otro. Empieza a volar en dirección a un portal que ve delante de él, mientras piensa: a Superman no le va a gustar eso. Pero no le respondo a él. Time Trapper dijo que necesitábamos no mostrar piedad para convertirnos en el Rey Omega. Teníamos que ser como Darkseid. Así que lo hice. Tengo el poder y la experiencia. Voy a ganar. No importa a quién tenga que enfrentar. Pero cuando atraviesa el portal, se da con la sorpresa de que el mismo Superman está delante de él. Y la voz del corazón de Apokolips anuncia: Captain Atom, Superman. Para avanzar al siguiente nivel, deben participar en un combate cuerpo a cuerpo. El que gane 2 de 3 rondas obtendrá la victoria. Cuando un combatiente pierde, ese combatiente debe elegir una forma para asegurar la victoria. La única manera de seguir adelante es pelear. Mirando la ciudad que tiene debajo, Captain Atom comprende que es Metrópolis, y le pregunta a Superman si el corazón de Apokolips le dio la ventaja de ser local. Superman le responde que eso parece. Puede oír a la gente, pero algo falta. Captain Atom opina que el corazón está jugando con ellos. Intenta que se preocupen por una pelea real que pueda poner en peligro a personas inocentes. Superman le pone la mano en el hombro y le dice que el corazón los escogió a ambos por algo y que deben tener cuidado. Pero la respuesta de Captain Atom no es la que esperaba. Él cierra el puño y se prepara a golpearlo, mientras le dice: ya vas a empezar otra vez, Superman. No lo estás entendiendo. Estoy planeando ganar. ¿Puedes tú decir lo mismo? Captain Atom descarga un golpe devastador que impacta de lleno en Superman, lanzándolo a través del cielo y haciéndolo atravesar un edificio, el cual luego explota. El kryptoniano continúa con su vuelo forzado, atravesando más edificios a una velocidad imparable,
destruyéndolos uno tras otro, hasta estrellarse con violencia y caer en el último de ellos. Superman se pone de pie entre los escombros y cuestiona a Captain Atom por sus acciones, recordándole que el corazón fabrica realidades completas y que esos edificios podrían estar llenos de personas reales. Captain Atom se aproxima envuelto en energía, tratando aquella advertencia como algo debatible. Superman se prepara para enfrentarlo y, cuando ambos chocan en una explosión de luz y poder, deja claro que para él no existe debate alguno. Superman ejecuta una maniobra de lucha libre para arrojar a Captain Atom contra el suelo. Mientras se incorpora, Nathaniel comenta que le agrada ver que por fin lo ha entendido. Añade que, aunque ya han peleado antes, esta vez, tal como indicó Time Trapper, necesitan actuar sin piedad. Dichas palabras acompañan una descarga de energía que sacude a Superman con fuerza. Después, Captain Atom se lanza directamente y empieza a golpearlo, pero Superman logra quitárselo de encima y afirma que encontrará otra manera. Captain Atom se prepara para un nuevo ataque, mientras le dice: «Es mejor que gane yo, grandulón». Sabes cómo termina todo esto, ¿verdad? El ganador obtiene el poder para matar a Darkseid. Ahora, ya sé que has tenido algunos encontronazos con la kriptonita últimamente, pero puedes sobrevivir a esta combinación de golpes con ambas manos. Energía de sol rojo. ¿Y kriptonita? Mientras dice eso, concentra energía solar roja en su brazo izquierdo y lo golpea con fuerza. Luego, con el brazo derecho revestido de kriptonita, vuelve a golpearlo violentamente. Superman intenta recuperarse, aceptando que quizá no puede ser tan implacable como Nathaniel espera, pero también recordándole que lo conoce bien y que sabe que él tampoco mataría a sangre fría. Captain Atom responde, mientras lo sujeta por las ropas: «Tú no me conoces. No sabes por lo que he pasado. Piensa en cada ocasión en que mi traje fue destruido y exploté. En todas esas veces en que fui lanzado a través del tiempo y el espacio, perdido. Y tú, nunca, jamás, me buscaste». Luego le coloca la mano derecha en el pecho. Superman, sintiendo que la vida se le va, le pregunta qué le está haciendo. Captain Atom le responde: «Podrías decir que estoy drenando tu poder, todo tu poder, hasta que tus átomos se conviertan en nada. O podrías decir que te estoy ayudando. No querías llevar a cabo este torneo en primer lugar, así que te estoy ayudando a dejarlo, para siempre». Un estallido colosal envuelve a ambos combatientes, una explosión tan intensa que distorsiona el aire y tiñe el cielo de colores. Superman es derrotado. Es el primer KO, el primer knockout. La energía Omega recorre el cuerpo de Captain Atom, quien comenta sorprendido: «La energía Omega. ¿La sientes? El corazón. Los fuegos están ardiendo. Nos estamos acercando al centro y a su poder. Es diferente a cualquier cosa que haya sentido. Con esto, podemos detener a Darkseid y salvar al mundo». En eso, se escucha la voz del corazón de Apokolips, que anuncia: «Regeneración del combatiente de la primera ronda completa. Comienza la segunda ronda. Elige tu forma. Elige la arena». Superman reaparece completamente regenerado y le dice a Captain Atom que, después de lo que le hizo a Supergirl, se pregunta si es el poder hablando por él, o si realmente está actuando por sí mismo. Captain Atom responde con frialdad que no lamenta haber acabado con su prima, ni patearle el trasero. Ese es todo el maldito punto. Están en guerra, y está haciendo lo que él no haría. Las distintas versiones de ambos personajes se muestran ante ellos, mientras se preparan para seleccionar su forma para la siguiente ronda. Captain Atom comenta que hay muchas opciones, entre las que se ven a Allen Adam original, al de Tierra 4 y al de Tierra 22, pero sabe exactamente qué hacer. La mejor estrategia es traer su arma más grande. Por su parte, Superman ve frente a su pasado y su futuro, como sus versiones de Tierra 22, Superman Beyond y Superman Blue, todos poderosos. Pero sabe que todos podrían ser drenados. Él sabe qué forma elegirá su oponente, y solo tendrá unos segundos para lograr lo que se propone. Finalmente, el corazón de Apokolips anuncia las formas que fueron elegidas. Monarch, Superman Prime, del siglo 853. Captain Atom comenta: «En algunas realidades fui el Monarch, el monarca, un dios que podía controlar el tiempo y el espacio. Superman tomó también la forma de una versión futura de sí mismo. Quizá por fin estamos entendiendo por qué estamos aquí, pero no será suficiente». Mientras se preparan para el segundo round, Captain Atom pregunta: «Cielo santo,
¿A qué lugar nos ha enviado el corazón esta vez? Luego recuerda que Superman escogió el lugar y le dice: ¿mi ciudad natal? Si intentas golpearme en lo emocional, entonces pensaste mal. Lo único que estás haciendo es recordarme por qué lucho. Superman le responde que piensan lo mismo. Ambos quieren salvar a la gente que aman, el mundo que aman. Captain Atom le dice que entonces debe luchar por ello. Superman se impulsa con fuerza hacia el espacio, desatando una ráfaga que sacude el entorno, mientras que Captain Atom lo persigue, diciéndole que huir no lo ayudará. Superman le contesta que no está huyendo, mientras se dirige hacia el sol, lo que provoca que Captain Atom le cuestione si pretende absorber más radiación, asegurando que también podrá drenar eso. Superman le revela su plan, un truco que Flash le enseñó alguna vez y que su forma actual es necesaria para reunir la fuerza que necesita. Luego, hincha los pulmones con fuerza y utiliza su aliento gélido directamente contra el sol, provocando que una masa de hielo gigantesca se forme y lo recubra, extendiéndose alrededor del astro hasta cubrirlo por completo. En resumen, congeló el sol y el espacio a su alrededor. El frío extremo congela a Captain Atom, dejándolo inmóvil en medio de un vacío helado. Incapaz de moverse, apenas alcanza a preguntar qué hizo Superman. Él le responde: usé cada pizca de poder que tenía. Los átomos y los campos cuánticos pueden ralentizarse cuando se exponen a un frío extremo, incluyéndonos a nosotros. Pero me queda justo el poder suficiente, después de toda una vida en el sol, para superarte. Con Captain Atom congelado, el corazón de Apokolips le concede la victoria a Superman por nocaut, empatando la contienda. Poco después, un nuevo anuncio llega: regeneración del combatiente de la segunda ronda completa. Elige tu forma. Superman observa a Captain Atom y le expresa su pesar por lo que está por suceder. Captain Atom responde que ahora sabe qué hizo mal la última vez. Superman, antes de escoger su nueva forma, le advierte: ten cuidado. No importa lo que hagamos aquí, necesitamos ser nosotros mismos. No podemos perder quiénes somos en este juego retorcido. Hace un momento sentí ese mismo poder Omega que tú sentiste. Fue embriagador. Pero, ¿no ves que mientras más nos acercamos al núcleo, más nos manipula? Captain Atom no le hace caso y responde que sabe lo que necesita hacerse. Luego, mientras se acerca a una forma similar a la de Dr. Manhattan, declara que en lugar de escoger una sola forma, elegirá todas ellas, y que es el All Power, todo el poder. Así, Captain Atom convoca todas sus versiones alternas a la vez, fusionándose en un ser colosal. Superman, por su parte, elige ser el mismo, sin dejarse corromper por la manipulación del corazón. Captain Atom le grita: necio, puedo controlar el tiempo, el espacio y toda la realidad con todas mis versiones reunidas. Soy igual de poderoso que el corazón. Y mientras él intenta crear un nuevo lugar de combate, usaré esa oportunidad para retomar el control. No necesitamos seguir peleando. Superman, viendo la reacción del corazón de Apokolips, le advierte que ha descubierto su trampa. Pero Captain Atom replica que no está haciendo trampa. Está llevando la pelea directamente contra el controlador del juego. Superman le recuerda que el Time Trapper les advirtió que el corazón se defendería, pero Captain Atom ya no lo escucha. Y, mientras estira su mano en dirección al corazón, exclama: construiré la realidad a mi antojo. Puedo sentirlo. El corazón está latiendo en mis manos. Solo necesito, pero el corazón le lanza una potente descarga que baña todo su cuerpo. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a La Mask Geek. Superman aprovecha el momento para atacar a Captain Atom. Ambos han regresado a la primera página del cómic, donde Nathaniel contaba su historia, pero en esta página las imágenes a su alrededor se fragmentan y se rompen como vidrio. Mientras lo golpea, Superman se lo explica: desafiaste al corazón, así que está usando tus poderes contra ti, empujándote de vuelta a tu propia línea temporal. Captain Atom responde que no le importa. Jugará el juego según sus reglas si es necesario, y ganará, sin importar cómo lo haga. Ambos continúan golpeándose mientras las realidades se quiebran alrededor de ellos. Superman, sorprendido por su agresividad y desesperación, le pregunta qué le está ocurriendo, mientras el caos temporal los envuelve. Captain Atom le responde: cuando entramos al torneo, el corazón me mostró el mundo que podía crear. Con su poder, creé un mundo donde un soldado como yo no es necesario.
Pero fue mucho más que eso. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía control de mi propio futuro, como si mi destino ahora fuera mío para decidir. Pero a ti, apuesto a que te mostró el mundo exactamente como era. Tú pondrías todo de nuevo, igual como estaba. No cambiarías nada. Superman le confiesa que el corazón también le mostró lo que deseaba en lo más profundo, y que no es mejor que él. Aún así, afirma que no le corresponde decidir cómo debe ser el mundo para los demás. Captain Atom, irritado por su respuesta, le exige saber qué está haciendo allí, y Superman grita que confía en sus amigos y cree en ellos. Captain Atom coge uno de los paneles sueltos y le dice que, si el corazón pretende convertir su historia en un arma, la usará a su favor. Superman intenta detenerlo, advirtiéndole que no sabe lo que eso podría provocar en su propia historia. Pero se detiene cuando ve que delante de él aparece la imagen del nacimiento de Nathaniel. Confuso, le pregunta a Captain Atom qué está haciendo, y él le responde: «La historia no significa nada para mí. ¿Cuál es el sentido de tenerla si no estoy dispuesto a sacrificarla para salvar a todos? Esto tiene que hacerse, y yo soy quien debe hacerlo». Mientras coge otros 2 paneles más y se los arroja con violencia. Superman los esquiva, mientras intenta razonar con él, advirtiéndole que esas palabras provienen del corazón y no de Nathan mismo. Pero Captain Atom, cada vez más consumido por esa energía, responde desafiante que da lo mismo. Coge otro panel entre sus manos, el del día en que obtuvo sus poderes, y se lo arroja a Superman, mientras le dice: «Trágate una bomba de origen». La explosión envuelve por completo a Superman, reduciendo la escena a un resplandor abrasador, mientras fragmentos de realidad se dispersan en todas direcciones. Entre esos pedazos rotos, Captain Atom comenta: «Todo se ha ido. Mi pasado, mi vida, todo se ha roto. Pero valió la pena. Tener por fin control sobre mi propio futuro. Ese fue el segundo round. La pelea terminó. Gané. ¿Lo escuchas, corazón? Gané. El mundo será mío». Pero se ve interrumpido por una voz que le refuta diciendo: «Para nada. Cometiste un error, Captain. Pero estás demasiado corrompido por el corazón para verlo». Superman emerge de entre la explosión, ahora transformado en una figura con un aspecto metálico y resplandeciente, suspendido en el aire con una fuerza renovada. Abajo, Captain Atom lo observa desconcertado, incapaz de comprender lo que ocurre, justo antes de que Superman lo golpee violentamente, mientras le revela dónde se equivocó. «Tu pequeño truco de alguna manera combinó nuestros poderes». Parece que cuando Captain Atom le hizo explotar encima el panel del momento en el que obtuvo sus poderes, hizo que Superman los obtuviera también. Cosas de cómics. Superman sujeta a Captain Atom por detrás, mientras le dice: «Ahora usaré tus poderes contra ti. Drenaré tu energía de la misma forma en que drenaste la mía». Captain Atom, desesperado, intenta retroceder en el tiempo para reiniciar la ronda, pero Superman se aferra firmemente a él y le dice que no puede dejar que haga eso. Captain Atom le suplica que no lo haga, ya que sabe qué pasará. Si explota, será teletransportado fuera de la competencia, sin control alguno sobre dónde ni cuándo podría reaparecer. Aún así, Superman continúa sujetándolo, absorbiendo su energía, reconociendo que comprende las consecuencias y disculpándose por lo que está a punto de hacer. Finalmente, un estallido creciente envuelve a Captain Atom, quien grita mientras es eliminado, y la luz termina por desbordarlo todo. El corazón de Apokolips da por concluido el encuentro, y declara a Superman como ganador. Él, de pie, aún en su forma de Captain Atom, se pregunta a qué costo. Las fosas de fuego del corazón vuelven a encenderse con frenesí, y, mirándose las manos, se dice a sí mismo: «Captain Atom tenía razón. Puedo sentir el poder del corazón creciendo, alcanzándome». Corrompió a Captain Atom, pero si pudo hacerle eso a alguien como él. Pero antes de que pueda terminar la frase, su silueta desaparece en una luz azul, y el corazón anuncia que debe prepararse para la siguiente ronda. Nos movemos a la Watchtower, a la continuación de lo que pasó al final de DC-KO, número 2. Gorilla Grodd observa preocupado mientras le pregunta a World Forger qué ocurre. Él responde que el tiempo ha comenzado a acelerarse nuevamente, señal de que algo está sucediendo. Por su parte, Booster Gold sostiene a Time Trapper por el cuello y comenta: «Porque he permitido que esta farsa continúe demasiado tiempo. Los pozos están ardiendo con energía Omega. Ella me pertenece». Mirándolo fijamente a los ojos, Time Trapper reconoce en ellos la marca de Darkseid y se lamenta de no haberse dado cuenta antes.
Booster Gold se inclina hacia él y le explica: tu esperanza hizo que te volvieras ciego, Time Trapper. Ciego a tu verdadera realidad. Con un poderoso movimiento, Booster Gold empuja a Doomsday a través de una dimensión fracturada. Los fragmentos vuelan por todas partes mientras Time Trapper desaparece. Luego, mientras observa el espacio vacío que queda, agrega: siempre te odié, Doomsday. Me molestaba que alguien pensara que un monstruo como tú pudiera desafiar a un dios como yo. Pero tenías razón en lo que le dijiste a la Justice League. No había caminos hacia un futuro que no fuera mío. Ninguno. De verdad deberían haber escuchado y haberse preparado para el orden que traigo. Finalmente, con World Forger a su lado, levantando su guadaña sobre sus hombros, Booster Gold concluye diciendo: no puedes luchar contra Darkseid y ganar. Y se nos cuenta que el torneo continuará en Aquaman número 12 con la pelea entre Aquaman y Hawkman, y en DCKO, Wonder Woman vs Lobo. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.